Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth y comenzamos el último capítulo de esta primera parte de la trilogía de Habla Seth 1. Este es un capítulo que se titula Las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Y bueno, pues es una continuación del capítulo 10 del anterior, llamado Las condiciones de la muerte en la vida. Este último capítulo 11 es un capítulo largo en el que emplearemos seguramente pues 4, 5, 6 sesiones, y creo que es por ahora de los más interesantes que tiene el contenido revelado de Seth. Interesantes pues por lo práctico y por, digamos, la motivación que puede inducir en el que accede a este contenido informativo, pues para intentar, como ya viene Seth pretendiendo, conseguir que sus lectores, que los que escuchan esta información y la estudian, pues tomen la decisión audaz de empezar a conocer y experimentar por sí mismos su naturaleza multidimensional y explorar pues otras áreas de realidad. Le he descrito yo como el nivel dimensional colindante, el astral, por ejemplo, y bueno, pues aventurarse a esta expansión de conciencia que Seth pues considera ya en los 60 que es pues bastante conveniente. Pues bien, vamos a dar comienzo, sin más preámbulo, a este capítulo 11, último de este libro, a este largo capítulo 11, interesantísimo capítulo 11, cada cual es más interesante que el anterior, pero este realmente tiene un interés especial. Y dice así: 11. Las distintas posibilidades después de la muerte y el proceso de transición. Es la página 196 de este primer libro regular de la trilogía Habla Seth. Después de la muerte tenéis una variedad ilimitada de experiencias disponibles, todas posibles, pero algunas menos probables que otras de acuerdo con vuestro grado de desarrollo. Volvamos a recordar, por explicarlo de alguna forma, pues eligiendo en este caso a Ramtha, que nos habla de los niveles de consciencia. Los 7 niveles de consciencia en los que estaría contenido el desarrollo evolutivo de toda la humanidad. De forma que, por diferentes circunstancias previas a cada una de las existencias físicas, cada uno de los personajes que está ahora mismo representando su papel en esta dimensión físico-material, aquí en la Tierra, por ejemplo, uno de los escenarios, pues está en un estadio de desarrollo concreto. Pues bien, lo que nos dice Seth es las experiencias disponibles que tenéis cuando morís, por decirlo simplificadamente, por supuesto salvando todo lo que ha explicado Seth sobre la muerte, que en realidad, en fin, no es más que una transición, como dice al principio de este capítulo. Pues bien, todas esas experiencias disponibles van a depender en probabilidad del estado de desarrollo que se tenga cuando se muere. Claro, cuando te mueres con un nivel de consciencia bajo, de 1 a 3, recordemos, 1, por seguir a Ramtha, supervivencia y reproducción; 2, dolor y victimismo; 3, dominio y poder, como temas o motivos fundamentales de desarrollo en esos estadios, pues va a tener una disponibilidad de experiencias que será aquella que le permita su grado de discernimiento espiritual en ese momento.
Sin embargo, personas con niveles de conciencia del segundo grupo, del 4 al 7, ya claramente despuntando en un progreso espiritual más avanzado. 4, amor sentido. 5, amor expresado. 6, ver a Dios en todas las cosas. 7, sentir que eres Dios. Pues lógicamente van a tener una gama de posibilidades una vez que se mueren muy diferente. Por supuesto, por niveles. Entonces, hay una amplísima gama de posibilidades, pero según el estadio de desarrollo en el que te mueres, el estado de desarrollo evolutivo espiritual en el que te mueres, es más probable que accedas a una gama de posibilidades menor, adecuada a ese nivel que tienes al morirte. Hablando de manera bastante general, hay 3 áreas principales, aunque hay algunas excepciones y casos extraordinarios que pueden tomar otros caminos. La variabilidad, bueno, pues ya lo sabemos por el resto de los reveladores que tratan este tema. El libro de Urantia lo trata de una forma bastante parcial y sesgada con respecto a cómo se trata posteriormente, dado que el libro de Urantia pues, hace una revelación destinada a un periodo histórico muy concreto en el que, bueno, pues hay temas de calado y de profundidad en los que no entra en todo aquello que hemos descrito en todas estas sesiones de espacio sutil como el plano de planificación. Solo entra en el plano de manifestación. Solo entra dentro de los escenarios, no en bastidores, con lo cual... Pero el resto de los reveladores posteriores, Set, Ramta, Tobías y Quirión, el caso de la personalidad reveladora de Jesús, es algo diferente porque es muy docente, con unos cursos muy concretos, muy terapéuticos. El resto de los reveladores, pues, trata con un grado además de coincidencia extraordinario esta cuestión, esta misma cuestión que vamos a ver en este capítulo, pues, tiene Ramta, por ejemplo, pues, en el libro blanco, varios capítulos dedicados a ello, un libro concreto que se edita con una selección de todo la información que da Ramta, que es el libro azul, en fin, Quirión y Tobías pues tienen muchísimas alusiones a toda esta cuestión y siempre es muy coincidente. Dice Set, bueno, hay 3 áreas principales con excepciones y con casos extraordinarios, por supuesto. Esto simplificarlo es muy complicado, dado que la consciencia multidimensional en niveles elevados es mucho menos limitada de nuestra consciencia de vigilia como personajes en el nivel físico-material, con lo cual ya hemos dicho, insistido, ellos nos lo dicen, es muy difícil explicaros las cosas con el nivel de restricción que vuestro implante de diseño limitativo en estas experiencias físico-materiales tiene vuestra mentalidad. Entonces, por supuesto, Set va a hacer lo que pueda y nosotros tenemos que ir, pues, sobre todo, con mentalidad abierta, intentando acoger esta información de forma flexible. Eso es muy importante. Podéis decidir encarnaros de nuevo. Podéis elegir enfocaros en vuestra vida pasada usándola como base para nuevas experiencias, como hemos mencionado anteriormente, creando variaciones a los acontecimientos que habéis conocido o corrigiéndolos según escojáis. Se reencarna uno de nuevo o revive experiencias de la última vida pasada para perfeccionar aprendizajes, respuestas, madurez y discernimiento espiritual. 2. O podéis entrar enteramente en otro sistema de probabilidad o podéis directamente pues cambiar de tercio, salir de la Tierra o salir del físico material e ir a explorar otros niveles dimensionales u otras dimensiones de este nivel dimensional. Es decir, las posibilidades son muchas y depende de los estadios de desarrollo. O podéis entrar enteramente en otro sistema de probabilidad, lo cual se aparta por completo de la existencia de reencarnación. 3. Reencarnación, revisión y perfeccionamiento de la última vida pasada,
o cambiar completamente de tercio e irse a otras dimensiones de experiencia. En este caso, el tercero, estaríais dejando atrás toda idea sobre la continuidad del tiempo. Claro, porque la primera opción, la de la reencarnación, implica que previamente se ha elegido realizar un ciclo de reencarnaciones. Y entonces hay que completarlo. Y ese ciclo de reencarnaciones tiene un elemento del diseño que es la sucesividad temporal. Pero si al acabar el ciclo de reencarnaciones, en vez de comenzar otro ciclo de reencarnaciones, te sales directamente, ya rompes la continuidad temporal de personaje que se va reencarnando. La continuidad temporal que es un diseño, pero que es un diseño que se acepta cuando uno se muere y realiza estas actividades, las distintas posibilidades después de la muerte, en este proceso de transición. Se rompe la continuidad temporal. Bueno, bien, algunos individuos, algunas personalidades prefieren una organización de vida ligada al pasado, al presente y al futuro, en una estructura aparentemente lógica. Es lo que conocemos como el ciclo de reencarnaciones. Por lo que suelen escoger la reencarnación. Bueno, personalidades conservadoras. Oye, yo, en fin, pues un poco lo más frecuente, ¿no? Lo más habitual, lo que está de moda, que es pues, hacer el ciclo de reencarnaciones y yo, tranquilito, paso a paso, pues voy completando ese ciclo sin grandes aspavientos ni grandes cambios. Una postura conservadora. Otras personalidades prefieren experimentar los acontecimientos de una manera extraordinariamente intuitiva, donde sea el proceso asociativo el que les proporcione organización, y escogen un sistema de probabilidades para su siguiente tarea principal. Estos no son tan conservadores, estos son más audaces, son más abiertos, más aventureros y bien, pues prefieren cambiar de tercio y sumergirse en otras profundidades dimensionales. A algunos simplemente no les gusta el sistema físico, así que lo abandonan. Bueno, tú te has comprometido a un ciclo de reencarnaciones, pero el libre albedrío siempre juega y puedes decir, mira, que se acabó, que no quiero seguir. O consideras que tienes que terminar el ciclo de reencarnaciones y cuando lo terminas no comienzas otro, sino que dices, mira, es que no me ha gustado la experiencia físico-material, entonces prefiero no seguir por aquí. Sin embargo, si se ha escogido el ciclo de reencarnaciones, no se puede abandonar hasta que se lo haya completado. Es decir, no es que no puedas elegir abandonarlo, es que en ese proceso de revisión que se va a realizar, te desaconsejan fuertemente abandonar el ciclo de reencarnaciones, dado que tiene unos propósitos que también fueron objeto de consejo y asesoramiento en su día establecerlos, que es conveniente que se cumplan. Entonces, en fin, uno, ya decimos, tiene bastante libre albedrío, pero siempre bajo el asesoramiento de personalidades más avanzadas que te dicen, es conveniente que sigas. En fin, has establecido unos retos y propósitos y dejarlos a la mitad, pues no tendría mucho sentido. Por lo tanto, esta última elección solo es posible para aquellos que han desarrollado sus capacidades a través de la reencarnación hasta el grado máximo en ese sistema. Bien, Seth aquí habla taxativamente de que no es posible. En otros casos se nos dice, en otros casos posteriores, se nos dice, el libre albedrío siempre opera. Sí que sería posible, lo que no sería es conveniente y no estaría pues dentro del plan más apropiado para desarrollo que tú mismo has ido configurándote con asesoramiento. Algunos que ya han terminado con la reencarnación pueden escoger reentrar en el ciclo para actuar como profesores y en esos casos siempre hay algún tipo de reconocimiento de una identidad superior.
termina ese ciclo de reencarnaciones, decides continuar ese ciclo, pero ya para prestar servicio, para prestar asistencia, para, en fin, los trabajadores de la luz, término que se emplea para describir a un gran grupo de personalidades que, según parece, nos dicen, por ejemplo, nos lo dice Tobías, nos lo dice Crión, nos hemos venido con un propósito especial como grupo a estos ciclos de reencarnaciones en la Tierra, pues podemos decidir dedicarnos a la divulgación espiritual, por ejemplo. Seríamos los que estaríamos en el camino espiritual expreso y bien, pues es el caso que está diciendo Seth ahora mismo. Dice, ¿siempre hay algún tipo de reconocimiento de una identidad superior? Bueno, pues bien, sí, los que estamos en el camino espiritual expreso, no en vano, pues estamos muy familiarizados con la información de que somos más que meros personajes físicos. Hay un reconocimiento de algún tipo de reconocimiento de una identidad superior, sí. También hay un estado intermedio de relativa indecisión, un medio plano de existencia, un área de descanso hablando comparativamente. Es desde ese área desde donde suelen tener lugar las comunicaciones de los parientes y es asimismo por lo general el nivel que visitan los vivos en las proyecciones desde el estado de sueño. Esto es, intuyo, el bajo astral. Quiere decirse, esa zona en la que el libro de Urantia ya nos dice a mediados del siglo XX, en la que se quedan aquellos que allí describe como los sobrevivientes adormecidos. Y es, bueno, pues, digamos, un área psicológica en la que hay una transición hasta que pasas a estos periodos de revisión previos a la decisión de qué vas a hacer a continuación y planificarlo, ¿de acuerdo? Es como un tiempo en el que, bueno, pues los confusos, los que se mueren con un nivel de consciencia bajo, pues se quedan ahí atrapadillos y los que no están tan confusos, pues pueden sencillamente decir, a mí déjame un poco tranquilo, que yo voy a quedarme por aquí un rato y ya seguiré con las labores. Hay muchos casos. Dice, es donde se producen las comunicaciones de los parientes, es decir, el ámbito de la mediumnidad y donde se visitan los vivos en las proyecciones desde el estado de sueño, el ámbito de la proyección astral. Podéis tomar vuestro descanso. Se hace un descanso de 22:45 a 22:54. Bien, continúa Seth. Sin embargo, antes del tiempo de la elección hay un periodo de autoexamen. Esta es la fase de revisión de la que habla Ramtha y que se comenta en el resto de reveladores porque la información sobre qué ocurre después de la muerte es bastante uniforme en los distintos textos que al menos los que manejamos aquí en Espacio Sutil. Sin embargo, antes del tiempo de la elección hay un periodo de autoexamen, donde la totalidad de vuestra historia, entre comillas, está disponible para vosotros. La fase de revisión. Vamos a ver el estado actual de la cosa hasta este momento. De las últimas vidas, de muchas vidas, sobre todo de la última vida. Entendéis la naturaleza de la entidad. Una entidad es un conjunto de identidades. Se entiende esa estructura de varias hojitas reencarnacionales que todas dependen de la misma ramita. La ramita ahí sería la entidad y las hojitas las identidades. Por poner uno de los ejemplos de identidades y entidades, que hay más. En general, todo el árbol del soñador sería, desde arriba, entidades que tienen identidades, que a su vez son entidades que tienen identidades, y así, bajando hasta las hojitas. Cada nudo
de donde parten diversas ramas o ramitas u hojitas son entidades. Y los elementos que parten, las ramitas que parten, pequeñas de las medianas, por ejemplo, o las hojitas que parten de las ramitas, son identidades. Entendéis la naturaleza de la entidad y sois aconsejados por otras porciones de esa entidad más avanzadas que vosotros. Somos aconsejados por nosotros mismos en niveles superiores de nosotros mismos. Que nos pueden parecer personajes diferentes a nosotros mismos. Ya aquí Set ha dado entrada a Set 2. Set 2 sería un personaje de rama gorda sobre Set, que podría ser un personaje de rama pequeña, siendo Jane, Robert y nosotros hojitas ahora mismo. Entonces, podemos ser asesorados por personajes de escenarios de niveles dimensionales más cercanos a la fuente de lo que estamos ahora. Veas el ejemplo del árbol. Seréis, por ejemplo, conscientes de vuestros otros yoes reencarnados. Claro, subes a nivel de entidad, al morirte esta hojita va a la fase de revisión y ahí toma conciencia de que es la entidad de varias identidades reencarnacionales que han estado en los escenarios en diversos momentos del tiempo lineal. Aunque esa entidad también toma conciencia de que desde ahí está sucediendo de forma simultánea o circular. Sería el centro de una esfera en el que en el perímetro de la esfera estarían esas diversas existencias y puede contemplarlas todas a la vez y no linealmente. Seréis, por ejemplo, conscientes de vuestros otros yoes reencarnados. Habrá lazos emocionales con otras personalidades que habéis conocido en otras vidas pasadas y algunas de ellas podrían reemplazar vuestras relaciones de la última vida pasada. No obstante, ese es también un lugar de encuentro con individuos de vuestro propio sistema. Imaginaos el gran edificio teatral en el que hay muchos escenarios. Y entonces hay actores que a las 4 de la tarde entran a escena en un escenario y a las 6 de la tarde entran en escena en otro y a las 8 de la tarde entran en escena en otro escenario diferente de los muchos escenarios que tiene ese gran edificio teatral. Pero luego, a las 10 de la noche, se encuentran todos en bastidores, en planificación, en su planificación de, por ejemplo, las diferentes dimensiones del nivel dimensional físico-material. Ahí se encuentran los personajes de diferentes épocas que han estado en escenarios diferentes, incluso de otras dimensiones, incluso de yoes probables e incluso del mismo escenario último de las 8 de la tarde. A aquellos que estén desorientados se les darán las explicaciones necesarias. Desorientados, niveles de conciencia bajos, un poco orientados, bajos 1 a 3, un poco orientados, niveles de conciencia intermedios, 4 y 5, bastante orientados, niveles de conciencia altos, 6 y 7. Más o menos se puede considerar así para poder entenderlo de una forma simplificada. A aquellos que estén desorientados se les darán las explicaciones necesarias. A aquellos que no se den cuenta de que están muertos, se les informará de su verdadera condición. Apuñados. Porque, bueno, pues imaginaos, ahora mismo en la Tierra, los 7 niveles de conciencia son una pirámide en el que hay muy poquita gente en el séptimo, que es el vértice, y mucha gente todavía en los niveles bajos, 1, 2 y 3. Mucha gente. Entonces, bueno, pues ahora mismo, en el nivel evolutivo de esta instancia civilizatoria humana que tiene la Tierra, pues la mayoría que se mueren desorientados.
Quería hacer una comparativa en estos acontecimientos de 2020 y 2021, en fin, que todos conocemos. Quería hacer una comparativa de los niveles de consciencia bajo con un gran porcentaje de la población que ha elegido tomar una decisión con respecto a qué hacer en esta situación, entre el 80 y el 90%, pues sería asimilable. Es decir, un nivel de consciencia bajo toma decisiones que manifiestan ese nivel de consciencia bajo. Y no depende del coeficiente de inteligencia, y no depende del nivel de cultura, y no depende de muchas habilidades que no son precisamente el aumento de consciencia y de discernimiento espiritual. Esto es otra cosa. Son habilidades del mundo, no son las habilidades del propósito del mundo verdadero y final, que es la progresión espiritual. A aquellos que no se den cuenta de que están muertos se les informará de su verdadera condición y se hará lo posible para estimular sus energías y su ánimo. Bueno, de hecho, pues es ciertamente frecuente el que las personas psíquicas que se dedican a la sanación energética, a la canalización o a el fomento de las experiencias multidimensionales, por ejemplo, los viajes astrales, que se encuentren, entre comillas, en diversas modalidades con personas desorientadas que no saben que se han muerto y están en ese bajo astral, y se les explique para intentar que hagan caso a sus guías y se eleven y salgan del atrapamiento. Es un tiempo de estudio y comprensión. Es en ese área donde algunas personalidades perturbadas tienen sueños en los que vuelven al entorno físico. Ya nos lo ha dicho Seth. Desde el entorno físico tenemos sueños en los que hacemos turismo multidimensional. Luego ya el ego se encarga de que no nos acordemos de nada para no romper la verosimilitud de la experiencia física en la cual está exclusivamente enfocado el personaje físico-material. Pero a los personajes que están o bien en una proyección astral, no, a los personajes que se han muerto y están ya en el astral, en cualquiera de esas áreas que estamos describiendo, también tienen sueños de experiencia física, igual que nosotros tenemos sueños de experiencia astral. Ellos tienen sueños de experiencia física porque en su confusión, pues tienen una querencia obsesiva con el nivel físico material, están confusos, no saben dónde están ni qué es lo que hacen ni qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo único que desean es preservar la experiencia física. Entonces, bueno, son los que luego aparecen por aquí, en fin, de muy diversas formas, relacionándose, intentando relacionarse con nosotros, no siempre de formas agradables, por decirlo de alguna forma. Es un lugar para la comunicación entre sistemas. Son los bastidores del teatro. Se sale de la actuación y ya pues hay una flexibilidad entre todos los actores, guionistas, directores, diverso personal del teatro que está por allí. Se comunican entre todos, en fin, comentan. Es un lugar de comunicación entre sistemas, por así decirlo. Las condiciones y el desarrollo son más importantes que la duración de la estancia de un individuo en ese área. Las condiciones y el desarrollo, qué es lo que se hace en ese área, es más importante que el tiempo que se pasa en ese área. Tú puedes pasar en ese área un tiempo, si estás pues atrapado en el bajo astral, confuso y, en fin, perturbado, psicotizado. ¿Cuántas personas que están psicotizadas se mueren y siguen psicotizadas cuando pasan al otro lado? Entonces, bueno, pues pueden estarse mucho tiempo sin abrirse a admitir otras posibilidades de lo que en ese momento perciben que ocurre.
Entonces, claro, no depende del tiempo, depende de las condiciones y el estado de desarrollo que tiene cada conciencia allí y de lo que se abra a permitir, aceptar la situación en la que están, a recibir asistencia y a comenzar, bueno, pues las actividades propias de esas fases en ese nivel dimensional astral. Fases de revisión, de planificación y de decisión. Se trata de un paso intermedio, pero es un paso importante. Habéis estado allí en vuestros sueños. Y si hemos hecho caso de lo que nos dicen los reveladores, pues también hemos estado allí conscientemente en proyecciones astrales, investigando, familiarizándonos, para que cuando llegue esa transición de la muerte, pues, en fin, no tengamos o tengamos las mínimas confusiones o duren lo mínimo posible. Fin del dictado. Quería acabar un capítulo y empezar el otro. Es que en esta sesión acabó el capítulo 10 y empezó el 11. Terminaré la sesión a no ser que tengáis preguntas. Dice Rob, supongo que no. Mis más cariñosos deseos para los dos. Que paséis una buena noche. Contesta Rob. Buenas noches, Seth, y muchísimas gracias. 23:05. Acaba la sesión y nos vamos a la siguiente sesión. Sesión 541, 13 de julio de 1970, 20:40, lunes. Pues precisamente esta sesión del 6 de julio al 13 de julio, una semana después. También un lunes por la noche. Explica Rob, no tuvimos sesión el 8 de julio a pesar de estar programada. El editor de Jane, de Prentice Hall, Tam Mossman, nos llamó esa mañana para decirnos que las primeras copias de su libro El material de Seth habían llegado a Prentice Hall, procedentes de la imprenta. Bueno, pues precisamente en 1970, ese libro que escribió Jane sobre las audiencias con Seth desde 1963 ya había visto la luz y lo está contando aquí Rob. En el día de hoy le van a enviar a Jane un libro por correo, dice Rob. Esta tarde, cuando estaba acostado, sigue diciendo Rob, me di a mí mismo indicaciones para tener una experiencia de proyección. Claro, después de estos capítulos, de estas audiencias, pues Rob lógicamente dice, es que me tengo que intentar proyectar, porque es lo que me dice Seth, que es lo que toca. Y esto nos lo dice Seth a todos los oyentes de esta información. Entonces, bueno, pues ahí queda, ahí queda. Luego, poco después de la cena, tuve una experiencia visual como la que describí. Perdón, dice, repito, esta tarde, dice Rob, cuando estaba acostado me di a mí mismo indicaciones para tener una experiencia de proyección, pero no tuve éxito. Se echó una siesta, quiso proyectarse y no, claro, porque así de primeras no se tiene éxito. Hacer una proyección voluntaria, consciente y rememorada, pues exige algunas condiciones previas que, en fin, pues hay que reunirlas para poder hacerlo, ¿no? Así de repente, entre otras, la perseverancia, el tiempo, la práctica, algunas técnicas y finalmente sale, pero hay que... Luego, poco después de la cena, tuve una experiencia visual como la que describí en las notas de la sesión 534 del capítulo 8, y se la fui explicando a Jane a medida que ocurría. De nuevo ella se preocupó, pero yo, como es habitual, no me alarmé. La experiencia dura aproximadamente media hora. Bueno, estuvo una visualización durante media hora y, en fin, pues la tuvo después de la cena. Por la tarde intentó la proyección, no la consiguió y luego estuvo esta visualización. En el capítulo 8, Seth había dicho que esa era mi manera de buscar modelos para mi pintura. Yo esperaba ver algo verdaderamente bueno esa noche, ahora que ya estaba preparado, pero no ocurrió nada. El único efecto posterior fue un ligero dolor de cabeza, al igual que la otra vez, pero pasó pronto. Bueno. En fin, antes de visualizar, antes de canalizar,
Hay que hacer algunas cosillas para que luego no se tengan esos dolores de cabeza que suelen ser, pues porque como uno se va por ahí, pues por ahí lo que tiene es que te pueden luego venir de vuelta acompañantes y te puede doler la cabeza. Quizá pensé, la experiencia fue una reacción retardada a las indicaciones de proyección. Justo antes de la sesión había hecho algunas preguntas a mi péndulo. Bueno, lo del péndulo es un mecanismo de consulta sobre información multidimensional, que es el más accesible y el más inmediato y el más rápido para cualquiera. Se conoce como radiestesia, no solo con el péndulo. Hay otros métodos con varillas, en fin. Justo antes de la sesión había hecho algunas preguntas a mi péndulo, aunque no estaba muy seguro de que esa técnica debiera usarse para explorar otra cosa que no fuesen datos físicos. Bueno, pues, en fin, no estaba seguro Rob, y sí, con el péndulo se pueden explorar todo tipo de datos. Lo que pasa es que las posibilidades de contestación del péndulo son muy limitadas. Lógicamente, una visualización es mucho más completa. También exige una mayor práctica y dedicación. Ahora me contestó, dice, me salta una frase. Normalmente obtengo excelentes resultados con el péndulo. Ahora me contestó que los efectos de mi interferencia visual los había causado mis fracasados intentos para percibir una forma mental enviada por una personalidad superviviente. Bueno, pues había recibido una visita multidimensional, Rob, y bien, no pudo visualizarla y entonces de ahí dice que le viene el dolor de cabeza. Bueno, alguna cosa más podría ser. Eso confirmaba las razones dadas entonces por Seth concernientes al fenómeno que experimenté en la vista. Normalmente usamos el péndulo para tener acceso a la información que está justo bajo la conciencia de la vigilia, justo bajo la fase de conciencia de vigilia, fases subconscientes. Bueno, es lo más habitual utilizar el péndulo pues, para estas cuestiones, pero el péndulo se puede utilizar para todo tipo de datos. Lo que pasa que no vas a entender bien las respuestas porque tampoco vas a saber qué preguntar. Cuanto más te alejes multidimensionalmente de tu conciencia actual, menos comprensible. No sabes ni qué preguntar, claro. También supe que no se trataba de ningún cuadro mío en particular, ni que tampoco era debido a mis esfuerzos de esa tarde para hacer la proyección, que la personalidad superviviente me era desconocida y que el péndulo no me podía decir quién era esa personalidad. A veces el péndulo, en el cual se recibe información pues, de uno mismo o de otras entidades, pues a veces pues, no hay contestación porque no es apropiado contestar, sencillamente. Con esta explicación no me pareció necesario preguntarle a Seth por mi experiencia. Tenía esperanzas de que me hiciera algún comentario al respecto, pero no lo hizo. Por una vez, Jane y yo estábamos listos para la sesión antes de tiempo. Aquí acaba este preámbulo de Seth a la sesión 541 y ya este preámbulo de Rob, perdón, de esta sesión 541 y ya comienza Seth. Os deseo unas tempranas y buenas noches. Buenas noches, Seth. Continuamos con el dictado. La reencarnación implica mucho más que la simple decisión de vivir otra existencia física. Ya hemos estado escuchándole que te pueden pasar muchas cosas, que es más probable que te ocurran algunas en función del estado de desarrollo en el que te has muerto, de desarrollo espiritual, de desarrollo de conciencia, que hay excepciones, que hay cuestiones extraordinarias, en fin. Por eso dice ahora, la reencarnación implica mucho más que la simple decisión de vivir otra existencia física. En este caso habla de la primera de las tres opciones, la opción de volver a reencarnarse. Bueno, esto implica más que volver a vivir otra vida. Aquí hay más cuestiones implicadas. Vamos a verlas. En ese periodo intermedio del que estoy hablando hay, pues, que considerar varios asuntos. Cuando la mayoría de la gente piensa en la reencarnación, la considera una progresión lineal. Hay un diseño. El ciclo de reencarnaciones tiene un diseño de sucesividad lineal. Para el personaje, para los personajes.
que luego además se puede apreciar desde la entidad superior, que agrupa esas identidades de personajes que se reencarnan. Pero bueno, pues tienes una reencarnación antes de Cristo, otra después de Cristo, otra después del siglo X, en fin, hay una continuidad lineal. Nosotros, de hecho, aquí, como nos lo han contado en términos de cómo lo hemos diseñado en sucesividad lineal, pues nosotros aquí pensamos que es lineal, pero también nos han dicho, no, hay un determinado nivel de conciencia en el que tú puedes ver simultáneamente cómo los personajes, identidades que dependen de ti como entidad superior, están desarrollando sus existencias y puedes tomar conciencia de ellas. Cuando la mayoría de la gente piensa en la reencarnación, la considera una progresión lineal en la que el alma se va perfeccionando en cada vida sucesiva, lo cual es una explicación muy simple. Bueno, pues es la explicación que muchas veces nos han dado y que podemos comprender, pero es simple. Hay muchas más cosas, dice Seth. Hay un número interminable de variaciones sobre ese tema, variaciones individuales. El proceso de la reencarnación se usa de muchas maneras, por lo tanto, y en ese tiempo de descanso los individuos deben decidir cuál será la manera en que la reencarnación resultaría más efectiva. Esto no es subo y así sin más, pues vuelvo a encarnar, vete tú a saber dónde. No, 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 no. Aquí hay un proceso preparatorio intenso, profundo, colectivo, individual, asesorado, en fin, esto no es cualquier cosa. Por ejemplo, algunos escogen aislar varias características de una vida dada y trabajar casi exclusivamente en ellas. Bien, nos estaba diciendo Seth, nos lo va a decir después. Vosotros creéis que hay una línea de progresión, pero esa línea de progresión es en la evolución espiritual. Pero para que haya una evolución espiritual lineal progresiva, es posible que una vida hayas planificado unas condiciones fenomenales y en otra de las que aquí consideramos los personajes que son fatales. Y en unas tienes unas habilidades y en otras tienes otras habilidades. Y en algunas tratas muchos temas y en otras unos pocos temas. Y a veces quieres tratar temas escabrosos. Por ejemplo, pues enfrentarte a que eres un asesino, o, en fin, o yo qué sé, 20.000 cuestiones de reto que uno desea tener esa experiencia. Nosotros aquí como personajes decimos, espero que todas las vidas escabrosas ya me las haya ido diseñando en el pasado y ahora me queden las buenas. Bueno, en fin, pues es que eso cuando estás arriba lo ves de otra forma. Y puede ser que todavía digas, pues me parece interesante diseñarme una vida en la cual, en fin, tenga que trabajar sobre la comprensión de esta cuestión y por lo tanto me ponga unos retos de vida escabrosos en este aspecto o en este o en este. Eso es lo que nos dice Seth, que no seamos tan simplificadores con esta cuestión, sino que empecemos a ampliar un poco la concepción de que hay otras cuestiones en juego cuando se planifica la siguiente vida y que siempre está por encima de todo el propósito de evolución espiritual y que el propósito de evolución espiritual no siempre coincide con nuestra idea de lo que es una evolución espiritual. Para empezar, aquí hay muchísimos acontecimientos que consideramos desgraciados, reprobables y plenos de maldad y resulta que son planificaciones que se han realizado para necesarias para comprensión de cuestiones para las cuales se han planificado esos retos. Y todo es para bien, finalmente. Entonces, abandonemos un poco la explicación pueril de cómo se planifican las vidas y por qué, y accedamos a un poco más de madurez, de comprensión a la hora de entender esta información. En cualquier caso, siempre que tengas una vida escabrosa, tú, en un nivel superior de comprensión, es decir, allí en planificación y con asesoramiento, te la has planificado por algo bueno.
es que esto es muy importante comprender. ¿Y por qué me planifica yo esta vida con estas limitaciones y con esta personalidad y con este entorno? Porque te convenía. Seguramente estabas asesorado. Ya veremos también que a veces hacen planificaciones erróneas. Nos lo va a contar Seth un poco más adelante. Dice, por ejemplo, algunos escogen aislar varias características de una vida dada y trabajar casi exclusivamente en ellas, basando así la existencia, cada secuencia de vida física, en lo que podría llamarse un tema principal. Pues mira, uno es que es adicto al alcohol y el otro es que, en fin, lo que le gusta es el poder desmedido y el otro pues quiere a toda costa ayudar a los demás y se va de misiones toda su vida de un sitio a otro. En fin, temas principales que se quieren tratar. Visto desde un punto de vista físico, esa personalidad parecería muy unilateral y muy alejada de un individuo bien desarrollado. Desde aquí diríamos, pero si este pobre se ha pasado toda la vida con una botella en la boca, en fin, este no ha progresado nada. Pues no, pues sí ha progresado porque quería vivir ese reto y por eso se lo ha planificado así. En fin, que abramos nuestra mente con respecto a estas cuestiones, que además comprender esto nos va a ayudar a contemplar a los demás personajes de otra forma más verdadera, más real y más trascendente. Que arriba, cuanto más arriba, más iguales somos. Que aquí arriba nadie es peor que otro. Que aquí se configuran personajes con diferentes retos que aquí nos pueden parecer unos peores que otros conforme a los valores dramatizados de esta historia colectiva. Pero desengañémonos. Todo es por algo. Puede que en una vida el intelecto haya tenido expresamente un papel preponderante y esos poderes de la mente hayan llegado tan lejos como el individuo haya podido llevarlos. Los grandes genios de la ciencia y de, en fin, por ejemplo, o de la filosofía. Esas cualidades son entonces estudiadas a fondo por la totalidad de la personalidad, la cual sopesa cuidadosamente tanto los aspectos benéficos como los perjudiciales del intelecto. Se quiere explorar lo que es tener un gran intelecto para aprender de ello y decir, bueno, pues ha sido bueno en esto, pero en esto ha sido fatal porque me ha retrasado enormemente y porque me ha procurado muchísimo dolor. Y entonces, desde más arriba, desde niveles superiores, se comprende y se obtiene ese aprendizaje debido a ese reto de haber marcado una vida con una habilidad concreta muy resaltada sobre las otras o con un defecto concreto muy resaltado sobre los otros. Esas cualidades son entonces estudiadas a fondo por la totalidad de la personalidad, la cual sopesa cuidadosamente tanto los aspectos benéficos como los perjudiciales del intelecto, en el caso de haber tenido, en este ejemplo, pues una vida planificada con un gran intelecto. A través de la experiencia en otra vida, ese mismo individuo puede especializarse en el desarrollo emocional y dejar voluntariamente a un lado sus cualidades intelectuales. Bueno, pues en la siguiente vida es una persona muy sentida, que todo pues lo siente mucho, mucho, excesivamente, muy conectada con la emoción. El primero podría ser muy desconectado con la emoción, muy racional, muy frío e intelectual, y en otra vida esa misma personalidad, esa misma identidad, esa misma entidad, a ver si lo digo bien, genera dos identidades con personalidades, con características de personalidad distintas para vivir unos retos diferentes. Una vida primero, dice Seth en el ejemplo, muy intelectual, un catedrático de lo que sea, y otra muy emocional, pues una persona muy sentida, que en fin, que se ha dedicado pues a vivir más desde la emoción y tal. Repito que el cuadro físico no tiene necesariamente que ser el de una personalidad bien desarrollada y equilibrada. No. Desde aquí nos puede parecer una mala noticia. O sea, que me puedo planificar una vida en la que tenga ciertos desequilibrios o bastantes desequilibrios. Pues sí, porque te puede interesar para tratar algunas cuestiones que te faltan. De igual manera pueden programarse cualidades creativas específicas
Si vieseis esas vidas como una serie de progresiones, muchas de vuestras preguntas quedarían sin respuesta. O sea, que venía teniendo unas vidas cada vez mejores, 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 y de repente tengo una vida fatal. ¿Esto qué significa? Pero no se progresa siempre, dice Seth. Que no, que es que no es tan sencillo. A veces se tienen vidas difíciles porque es necesario tratar alguna cuestión que ha quedado atrasada o que se tiene curiosidad en tratarla. Vete tú a saber los motivos varios por los que alguien decide una cosa u otra. A pesar de ello, el desarrollo sucede, dice Seth, siempre. Pero el desarrollo espiritual, aunque pueda parecerte que una vida física no se corresponde con las demás que has tenido previamente. Dices, esto es una involución en el escenario, pero sí hay desarrollo espiritual. A pesar de ello, el desarrollo sucede, dice Seth. Pero son los individuos los que escogen la manera en que prefieren que el desarrollo tenga lugar. Y lo que tú piensas aquí que es preferible, no lo piensas después, porque después, en el astral, se tiene otro punto de vista totalmente diferente. Por eso es bueno ahora hacer incursiones en el astral, para darse cuenta de cómo cambia la perspectiva. 2051. Negándose el desarrollo intelectual en una vida, por ejemplo, una personalidad puede aprender el valor y el propósito de aquello que no posee. Pues te has hecho una vida en la que, bueno, pues en fin, pues tu inteligencia pues no es muy alta. Y entonces, ¿por qué puede haberse planificado una vida así? Dice Seth, por ejemplo, para aprender el valor y el propósito de aquello que no se posee. Que también hay que pasar por esas experiencias. Entonces nace en su interior el deseo de poseerlo, en el caso, por ejemplo, de que anteriormente no hubiera conseguido entender el propósito del intelecto. Todo esto es una cuestión de comprensiones, que luego además tú planificas y sales al escenario con la mente en blanco y comprendes o no. Porque sigue habiendo libre albedrío dentro del escenario. Solo que mucho más limitado en consciencia de lo que está previamente. Entonces, pero claro, es que si no, no hay verosimilitud de las experiencias. Entonces no sirve. Si no se genera una existencia física verosímil, no sirve, porque no alcanzas las comprensiones. Pues si te acuerdas de, en fin, una serie de cosas y pues no sirve. Tienes que descubrirlas dentro del escenario. Así está. Así es el plan. Así es el plan. Así pues, en el momento de la elección, las personalidades deciden la manera en que podrán desarrollarse en la siguiente encarnación, en función de una serie de intereses propios, de deseos y anhelos y de asesoramiento que recibes. Algunos escogerán progresar a un ritmo más fácil y de una manera más equilibrada, más conservadora, bien, tranquilamente. Ayudarán a mantener todas las partes de la personalidad trabajando a la vez. Una cierta consistencia, una cierta coherencia, una cierta, por así decirlo. E incluso volverán a encontrarse una y otra vez con personas que han conocido en otras vidas. Esto es muy frecuente, según nos dicen, lo de los grupos de reencarnación. Familias, por ejemplo, que siempre son las mismas entidades, aunque generan grupos de identidades familiares en las que cada vez uno es un personaje diferente, pero van siempre. Resolverán sus problemas con un ritmo más suave, en lugar de hacerlo de una manera explosiva. Medirán sus pasos como lo hacen los bailarines,
Bueno, pues todo bien ordenadito, sin grandes aspavientos y sin vidas demasiado escabrosas o extremas, sino bueno, pues en una progresión más o menos ordenada, en fin, racional, de una forma conservadora. En el material de Seth nos da el ejemplo Seth de, bueno, pues una vida pasada de reencarnación de una persona que, bueno, pues se genera una grave enfermedad desde muy joven y está muchos años con esa enfermedad, sufriendo y, en fin, es un drama completo. Y entonces explica Seth, esto es una fórmula explosiva de aprendizaje. Es decir, esta persona, cuando ha planificado, no ha sido conservadora, ha sido muy audaz, quería resolver mucho en una sola vida y alcanzar comprensiones profundas sobre cuestiones complejas muy rápidamente. Entonces, por eso ha montado ese pedazo de drama tan tremendo y tal, ¿no? Bien, es que esto entra dentro de la posibilidad de que uno lo elija. Porque la perspectiva, insisto, en el otro lado es diferente. En el otro lado, realmente te das cuenta de que lo que importa es la evolución espiritual. Entonces dices, bueno, pues oye, pues hay que pasar una vida más complicada, pues se pasa, pero esto me va a venir muy bien. Con lo cual, esa tendencia a la zozobra que se tiene ahora, y oye, y si no me doy cuenta y me planifico una vida horrorosa, pues no me apetece y tal. Bueno, pues igual eres de los conservadores, pero cuando estás arriba, tu punto de vista cambia. Y lo mismo eres audaz. Mírate si tu personalidad interna aquí es audaz o es conservadora, y es posible que eso te dé una pista de lo que decidirás después con respecto a retos que te faltan en siguientes vidas. Pero es que vas a ser tú. Tú. Lo mismo estás arriba, estás decidiendo y dices, hombre, a mí me gustaría ser conservador, pero resulta que tengo que estar 7 vidas más de las necesarias que si me hago una explosiva para arreglar algunas cuestiones que quiero arreglar. Y entonces igual decidir la explosiva. Y una vez que estás aquí ya en el escenario como personaje viviendo esa vida explosiva, pues con una gran enfermedad, una gran desgracia, una gran limitación física, vete tú a saber, pues dices, pues ¿cómo es posible la injusticia de este mundo? Y se te ha olvidado que tú lo has realizado por tus motivos concretos, apropiadísimos seguramente. Eso es lo que hay que tener en cuenta ahora en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos estas vidas? Porque ha sido lo que hemos considerado más apropiado para tratar algunas cuestiones. Durante ese tiempo de descanso y elección se dan todo tipo de consejos, se está muy asesorado. Algunas personalidades llegan a reencarnarse, llegan está subrayado, enfatizado, antes de lo aconsejado, y lo hacen por muchas razones. Oye, no te reencarnes tan pronto, piénsate un poquito más cómo planificas la siguiente vida, mira a ver los retos, revisa anteriormente a ver qué falta, haz una planificación colectiva acorde. No, 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 no. Yo quiero volver ya a la vida física. Déjame en paz. Bueno, algunas personalidades llegan a reencarnarse antes de lo aconsejado. Pero dícese, lo hacen por muchas razones. No, no siempre es pues por precipitación o inmadurez. Se hace por muchas razones. Suele ser algo desafortunado a corto plazo, ya que la planificación necesaria no ha tenido lugar. A veces no se planifica bien. Mira que te lo están diciendo. Tranquilo, ya bajarás. No, porque es que resulta que yo quiero estar con la familia que tuve anteriormente y ya se están reencarnando ellos y yo quiero estar con ellos. Pero es que igual tienes que esperar un poco y en vez de ser el hermano, tienes que ser el hijo, el sobrino o el nieto y sigues estando con ellos, pero un poquito más tarde. No, porque quiero bajar ya. Bueno, pues ahí está la precipitación, igual que aquí. Pero a largo plazo se pueden aprender grandes lecciones de ese error. Es que siempre hay una sabiduría de profundidad detrás de todo lo que parecen errores, incluso los errores del subplano de planificación para venir a la siguiente vida de manifestación aquí, incluso asesorado. Pues no, no me asesores, porque quiero bajar ya. Bueno, ese es un error, pero a la larga es un error que tiene sus consecuencias positivas. Bueno, no hay un tiempo programado,
pero a pesar de ello es muy poco frecuente que un individuo espere más de 3 siglos entre una y otra vida. En una reciente experiencia de sanación energética colectiva muy interesante, pues resulta que en una pequeña población en la que estuvimos pues unos días, algunas personas, haciendo eso, pues hicimos una elevación masiva. Una elevación masiva es precisamente, bueno, pues reunir a personas que están atrapadas con esa confusión en el bajo astral, que pueden estar mucho tiempo. Y, bueno, pues realizar esa elevación. No voy a entrar en los detalles concretos, pero sí, anecdóticamente diré que había personas que llevaban 400 años por ahí, sin todavía darse buena cuenta, o dándose buena cuenta, pero no queriendo salir de ahí, pues llevaban eso. Dice Seth, no se suele pasar de 300 años. No se suele. Bueno, se puede pasar. Ya que eso crearía dificultades en la orientación. Claro, te tiras 300, 400 años sin volver a encarnar y entonces es que ya te has olvidado. Es decir, no estás familiarizado con lo que es la existencia física. Entonces, bajar de nuevo, bajas en condiciones pues más dificultuosas luego para realizar un discernimiento en tu vida y el despertar de la vida en el cual, bueno, pues aumentas de nivel de conciencia, pues te puede resultar más difícil. Incluso tu vida práctica puede ser más compleja porque no te adaptas bien y además el mundo ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste y no estás acostumbrado, pues, por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Yo qué sé, hay miles de razones. No suelen pasar más de 3 siglos entre una y otra vida, ya que eso crearía dificultades en la orientación y debilitaría enormemente los lazos emocionales con la Tierra. Puede ser que bajes y, en fin, en tu fuero interno estés preguntándote qué hago yo aquí, yo no pego aquí en este planeta, en fin, ¿para qué estoy aquí? Y estés como desligado, ¿no? Como desmotivado. Y vamos a ir viendo dónde vamos a acabar, que estoy viendo que puede ser un descanso aquí. Sí. Deben establecerse las relaciones para la próxima vida. Y esto implica la comunicación telepática entre todos los implicados. Claro, hay una planificación colectiva porque tú planificas las líneas generales de lo que va a ser tu vida, en tu entorno familiar, tus principales amigos, en fin, personas que van a ser importantes a efectos de tu planificación, con las que tienes que primero acordar que eso va a ocurrir. Y entonces es pues un tiempo de muchas proyecciones. Proyecciones en el sentido de que se realizan esas planificaciones y se proyectan en conjunto cómo van a ser. O sea, planificaciones. Hay algunos que son realmente solitarios y se reencarnan sin importarles demasiado los periodos históricos de la Tierra. Hay otros a los que les gusta volver cuando sus contemporáneos de determinado tiempo histórico pasado vuelven de nuevo. Y por consiguiente, hay patrones de grupo que implican ciclos de reencarnaciones en los que hay muchos involucrados. Y entonces hay gente que dice, no, no, yo no voy a volver hasta que vuelvan estos. Entonces me espero, y en fin, hago otras cosas y me formo y hago muchas cosas que se pueden hacer ahí en el astral antes de bajar. Uno se precipita mucho, otro se espera y pues tenía que haber bajado antes, pero quiere esperar a ese grupo concreto con el que está varias vidas. En fin, esto puede ocurrir. Dirigiéndose a mí ahora a las 21:02, dice Rob. Y Seth se dirige a Rob. Tú, por ejemplo, no operaste dentro de un ciclo así. Hay ciclos personales en los que pueden reencarnarse familias enteras que adoptan diferentes relaciones entre ellos. Y tú has estado implicado en varios de ese tipo. Rob se reencarnaba en grupos familiares. Cuando tú te das cuenta, es decir, digo, que tú, observando cómo es la constelación familiar en la que estás actualmente en tu vida física, te puedes dar cuenta, puedes intuir si lleváis varias vidas
reencarnándoos juntos. Lo puedes intuir. Si estás muy desligado, si has tenido unos padres que, en fin, se murió muy pronto, el otro te abandonó, eres solitario, no tienes relación familiar, no tienes muchos primos, pues ahí puedes decir, bueno, pues es que es posible que yo no haya seguido el ciclo de reencarnaciones con la modalidad grupo familiar siempre el mismo, porque estoy muy desligado. Sin embargo, tienes una familia amplia, con la que tienes mucha relación, con la que hay muchas cuestiones ahí, en fin, candentes, pues ahí sí te puedes dar cuenta internamente e intuir que eres de los que se reencarnan en grupos familiares. En las existencias de reencarnación puede investigarse con distintos niveles de profundidad. Algunos escogen llegar hasta el final, dice Seth. En esta vida tengo que llegar hasta el final con esta cuestión. No voy a ser conservador, voy a ser audaz. Esas personalidades se especializan en la existencia física. Bueno, aquí se refería a otra cosa. Lo que he dicho también, pero cuando dice aquí llegar hasta el final se refiere a otra cuestión que se va a ver ahora. Esas personalidades se especializan en la existencia física y su conocimiento de ese sistema es muy extenso. Muchas vidas en el sistema físico, ciclos de reencarnaciones muy largos o ciclos sucesivos de reencarnación. Pasan por cada uno de vuestros tipos raciales, un requisito que no es imprescindible para todos, y se preocupan grandemente por los períodos históricos. Muchas de estas personalidades viven unas vidas comparativamente cortas, aunque muy intensas. Quieren vivir muchas situaciones, pues ahora en esta raza, ahora en esta otra, ahora en este país, ahora en este periodo, pero también quiere vivir ese periodo y ese otro periodo. Entonces, en fin, quiero vivir todos los periodos, pues tienen que ser vidas más cortas. Y experimentan más vidas que la mayoría de los individuos. En otras palabras, vuelven al mayor número posible de periodos históricos para finalmente ayudar a conformar el mundo que conocéis vosotros. Puede ser que hayamos sido los trabajadores de la luz los que hemos hecho esto, porque los trabajadores de la luz bajamos a la tierra, según nos dice posteriormente Crión y Tobías, con unos propósitos muy específicos de procurar la evolución de conciencia del escenario ese. Podéis tomar un descanso y en este descanso de las 21:08 vamos a dejarlo nosotros también después de 1 hora y 7 minutos, con lo cual seguiremos con este interesantísimo capítulo 11 que ya digo que habrá pues entre 4 y 6 sesiones porque es largo y ya acabará el libro. Sin más, prospector.